Muy buenas tardes a todas las que nos estamos citando el día de hoy, haciendo las 3 de la tarde. Deseo agradecer a la Municipalidad de Lima y a la Escuela de Lima por la invitación. Mi nombre es Joana Chuquino y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es esto de transformación digital, ¿no? Seguramente hemos escuchado hablar mucho, hemos visto que las empresas han empezado su proceso de transformación digital, hemos visto que el COVID ha acelerado este proceso, pero a veces no entendemos a qué se refiere con transformarse digitalmente. Todas las empresas se pueden transformar digitalmente, todas deberían hacerlo, para quienes sí, para quienes no, y como profesionales, ¿qué necesitamos saber sobre el proceso de transformación digital para poder ayudar a los diferentes sectores e industrias del Perú y del mundo? Así que buenas tardes y vamos a empezar. Mi nombre es Joana Chuquino, yo soy CEO de IALWISE, Business Agility Consultant. Y hoy día vamos a ver de qué es esto de Business Agility Consultant. Realmente soy consultora en agilidad empresarial, me dedico a enseñar a las empresas y ayudar a las empresas en su proceso de cambio. Es decir, cómo me puedo adaptar a los periodos de crisis, cómo me adapto a un nuevo entorno, cómo me vuelvo más competitivo. Soy ingeniera de sistemas de profesión, poseo varias o algunas certificaciones por ahí especializadas en el tema netamente, en transformación digital y agilidad. Tengo varios años en temas de tecnología, pero muchos también en temas de negocio, ayudando. Así que lo que hoy nos trae acá es que debemos estar preparados para lo impredecible, ya sea a nivel empresarial como profesional. Así que vamos a entender, llegó el COVID-19 y también llegó a las empresas. Era imposible ver que esto no iba a afectar el tema laboral, ¿no? Y ha afectado a nivel de Latinoamérica muy, muy fuerte. La moneda se ha devaluado, no solamente en México, también en Brasil. Hay industrias totalmente detenidas. En nuestro país lo hemos visto, ha habido varias empresas que se han quedado paradas y con eso ha llevado al desempleo. Otras empresas ya han empezado a operar en este proceso, sin embargo, los gastos siguen siendo mayores a los ingresos, entonces están en este proceso de qué vamos a hacer. Hemos visto cómo las ventas muchas veces han caído, pero no solamente eso, también han habido ventas que se han levantado, también han habido sectores en donde sí ha empezado a impulsarse, por ejemplo, el tema de la medicina, o las empresas que han empezado a vender a través de e-commerce o no se han detenido vendiendo a través del e-commerce a pesar de la crisis. Así que vamos a entender un poco cómo esto se ha dado. Tenemos que saber que todo lo que hemos conocido empresarialmente y profesionalmente, seguramente hasta antes del COVID o hasta antes que nos haya tocado este proceso del virus, nos ha servido para llegar a donde estábamos. Pero para salir de ese proceso necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos cambiar. Lo que antes hacíamos no nos va a sacar de ahí, porque estamos en una realidad totalmente distinta. Los clientes han cambiado, la forma de percibir el valor ha cambiado, la forma en que el cliente compra ha cambiado. Es más, puede ser que tu cliente no sea el mismo, tu cliente que tú pensabas hasta enero no sea el mismo de hoy. Y para esto, para entender esto, es de que hablamos de transformación digital. Este meme ha corrido por todos lados, ¿no? ¿Quién aceleró la transformación digital en tu organización, en tu empresa? Y todos marcaban, ¿no? El gerente, el equipo de TI, no, el COVID. Entonces, ¿por qué? Porque el COVID lo que ha hecho es mostrarle a las empresas que estamos en un periodo altamente cambiable. Ya esto se viene trabajando. La transformación digital viene de procesos desde hace años, más de 10 años, 12 años atrás. En el Perú, en el 2014, empezaron las primeras empresas que fueron banca, empezar su proceso de transformación digital. De hecho, siguen en este proceso. Banca, retail, se han ido sumando, aseguradoras, año tras año, a cambiar, sin que necesariamente haya un periodo de crisis, pero vieron que el mercado, vieron que el negocio, vieron que la economía estaba cambiando. Y si ellos se quedaban de brazos cruzados, pues todo esto iba a influir y muchas veces hubieran cerrado. Entonces empezaron este proceso. Lo que ha pasado con esta crisis es que las empresas que no estaban en este periodo de transformación, que no estaban preparadas, han empezado a sufrir los estragos. Así que para entender un poco de qué se trata la transformación digital, vamos a ver esto.
Eh, hasta hace 10, 12 años atrás, ¿se acuerdan cómo funcionaba el tema de los taxis, no? Salías a la calle, levantabas la mano, parabas un taxi, si te paraba bien y si no te paraba también. Si te paraba y tenías suerte de ir a que tocar un taxista que quiera ir al lugar donde tú querías, yo por ejemplo sufría mucho. Le decía, voy a Los Olivos, estaba en el centro de Lima, voy a Los Olivos y no me querían llevar. No, decía, no, muy lejos, ¿no? Y seguramente a muchas personas les pasó cuando tenían que irse a Callao, cuando se querían ir movilizar a los conos, sufrían. Los taxistas ponían una tarifa que ellos consideraban, tú aceptabas, y luego estabas en el bus, en el auto, a disposición de ellos, con la música que ellos querían, con la limpieza que ellos querían del auto. Es cierto que existían empresas de transporte que cobraban, digamos, bastante más que las de la calle, y que eran un sector muy minoritario. Y esto era un monopolio, prácticamente era un monopolio. Por muchos años se vivió de esta manera. Y los clientes, nosotros, estábamos a merced de ellos. No podíamos exigir nuevas cosas. Nos veíamos atados de manos. Hasta que, en el 2009, llegó Uber. Llega Uber y le incluye al mismo servicio algo adicional. ¿Qué le incluye? Tecnología, software. Crea un aplicativo, ¿no? Llega esta empresa y dice, vamos a crear un aplicativo donde conectemos a las personas con los taxis. Pero no solamente eso, sino que le vamos a dar información adicional. Cuando salió la primera versión de Uber en el 2009, no es la que tenemos hoy, no es donde están todos los detalles que tenemos hoy. La ventaja de este tipo de empresa, o digamos las empresas que nacen en un proceso digital, nacen, digamos, para disrumpir un mercado, tienen una teoría muy fuerte. Vamos a sacar aquella información, lo mínimo que el cliente debería tener, pero que le genera un valor agregado, que le genera algo que el otro no le da. Por ejemplo, si yo iba a la calle, yo no sabía por dónde esa persona iba a tomar la ruta. Yo estaba simplemente confiando. No sabía cómo se llamaba la persona, el taxista. No tenía esa información. Cuando nace Uber en el 2009, lo mínimo que te da es el nombre de la persona, del taxista, y te muestra la ruta. No podías compartir como hoy se puede compartir, no podías calificar, o sea, no habían esos detalles. Hay que sacar lo mínimo que le agregue valor al cliente para que pueda confiar en este servicio. Y así nace. Y cuando nace, obviamente, se trae abajo grandes monopolios de taxi a nivel mundial. Primero en Estados Unidos, luego se va a toda Europa, aparece en América Latina, empiezan los países y obviamente han tenido muchos problemas, entre comillas, problemas, porque los taxistas se empezaron a quejar, porque no era una competencia legal, etcétera, pero el público lo amaba. Esto lo que hizo fue cambiar. ¿Qué es lo que hizo Uber? Usó la tecnología que ya existía en ese momento, porque ya usábamos todos teléfonos, ya usábamos en el 2009 aplicativos, no creó algo totalmente, no era una tecnología de punta, usó lo que ya existía, pero le añadió valor al cliente, lo puso al cliente en el centro. Le dijo, es el cliente quien tiene hoy el poder de decisión, porque esa es la tendencia del mercado en la actualidad y desde hace varios años. El cliente es el que tiene el poder de decisión. Entonces, con esto ya se tumbó un gran mercado, ¿no? Pero no solo eso. Uber en el 2017, porque eso es lo que tienden a tener las empresas que nacen digitales o que tienen una visión digital. No solo se quedan en su mercado, no solamente dicen ya, ok, hacemos taxi y listo, eso es lo único que hacemos, sino empiezan a ver qué más podemos hacer, qué más fuera de lo que ya hacemos podemos abarcar, porque tenemos tecnología, porque tenemos además de tecnología al cliente y sabemos lo que el cliente hace, sabemos hacia dónde se moviliza, usamos la información que el cliente nos está dando
¿no? Porque el cliente te deja de qué lugar a qué lugar se moviliza, con qué tarjetas paga, si paga en efectivo, si paga con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, cuánto consume al mes, tienes datos de ese cliente. Entonces, en función a eso, ellos vieron que había otro negocio potencial para Uber, las tarjetas de crédito. Se asocian con uno de los grandes entidades financieras de Londres, que están a nivel mundial, que tienen presencia en todo el mundo, para lanzar la Uber Visa. Entonces, en el 2017 sacan esto, donde dan retorno de hasta el 5% por las compras que hagas en ciertos establecimientos. Por cada $500 de uso de la tarjeta te devuelven $100 para que tú lo puedas usar en cualquier entidad, o sea, afiliada a ellos, y empieza a competir con la banca, o bueno, con las empresas que emiten tarjeta de crédito. Entonces ya empieza a salir de, solamente hacemos movilización para taxis. Pero además, 2 años después, saca Uber Money, en el 2019. ¿Y qué era? Era una tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que le pagaban a los taxistas en sus cuentas los taxistas tenían una tarjeta de débito de diferentes bancos. Entonces ellos dicen, oye, pero si los taxistas reciben la plata que nosotros recolectamos, que cobramos, ¿por qué no le damos una tarjeta de débito a ellos con ventajas para que puedan sacar el dinero donde quieran, para que puedan movilizar, porque ellos igual volvieron a utilizar la data que ya tenían de cómo los taxistas, la frecuencia que los taxistas sacaban el dinero, qué tanto dinero ellos acumulaban para poder sacarlo, en qué los gastaban, ¿no? Digamos, acumularon esa información y sacaron Uber Money. Otro servicio que también compite con banca, ¿no? Para poder, en este caso, abarcar más. Es un negocio paralelo a la tarjeta de crédito, paralelo a los servicios adicionales a Uber Eats, que ya hemos visto que también tiene, o los servicios de limusina, etcétera. Entonces, ¿qué vemos? Este tipo de empresas, si se dan cuenta, salen más allá de su mercado. No están centradas solo en hago este servicio y solamente voy a hacer el servicio de taxi, sino a través del uso de tecnología voy a ver qué otros mercados puedo ir abarcando poniendo en el centro a mi cliente. Que con la información que tengo de mi cliente o de los tipos de cliente que tengo, ¿qué le puedo brindar? Eso es lo que debemos entender de lo que hoy pasa en el mercado económico. La mayoría de empresas, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el desarrollo económico crece por un lado, es decir, las empresas tradicionales crecen por un lado de forma paralela, mientras que la tecnología crece exponencialmente y genera una brecha entre una empresa tradicional y la tecnología. Y esa brecha es, en este caso, usada, en este caso es aprovechada por las empresas que llamamos startups tipo Uber, ¿no? Empresas pequeñas que tienen innovadoras, que sacan al mercado un servicio puntual en ese momento para dar valor agregado a un público específico y que con el tiempo van creciendo. ¿Qué utilizan? Tecnología. La tecnología le permite tener bajos costos, le permite tener calidad en el servicio y le permite ser rápidos. Entonces, ¿cómo compite una empresa tradicional con una startup o con un emprendimiento innovador? Ese es el punto. ¿Qué hago yo para también volverme competitivo en este mercado que cambia constantemente? Para responder a esa pregunta es lo que nosotros llamamos transformación digital. Es decir, las empresas necesitan pasar por un proceso de transformación. Necesitan entender qué es ser digital. Digital no solo tiene que ver con tecnología. Pareciera que sí, acabamos de verlo. Pero si ustedes se dan cuenta, las empresas que son startups tienen una cultura muy distinta a la cultura de una empresa tradicional.
desde la manera de vestirse, la manera de formar equipos. No hay un gerente, digamos, cuando una empresa de startups, ya Uber hoy sí tiene un VP, un CEO y toda una jerarquía, pero cuando nacen no tienen esa formación. Son horizontales. Buscamos cómo todos podemos apoyar el equipo. Nacen para resolver el problema todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa necesita cortar esa brecha? Necesita transformarse. Necesita entender los 3 pilares de una transformación digital. Y en ese proceso, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Ya el Perú, digamos, nosotros en el año pasado, diciembre del año pasado, el gobierno dictaminó, se sacó un decreto de urgencia indicando de que el Perú entraba en un proceso de transformación digital. ¿Sí? Pues está el diario peruano, salió, y lo que nos dice es, transformación digital es el proceso continuo. Acá hay algo interesante, es un proceso, no es algo que tiene un inicio y un fin determinado. Es algo que se da con el, o sea, vas pasando etapas. Disruptivo y estratégico. ¿Qué significa? No se hace al azar. Cuando lo vamos a analizar, tiene que tener una estrategia muy puntual. No se hace de todo una empresa al mismo tiempo. Vamos a ver, vamos a ponerle foco por dónde empezamos. ¿Cuál es la necesidad básica que necesitamos cubrir? Disruptivo, ¿por qué? No vamos a usar lo que ya sabemos hacer. Vamos a tratar de traer cosas distintas a la que hoy hacemos, que generan cambios culturales, por supuesto, porque si hoy yo no sé de tecnología, tengo que aprenderla. Si hoy mi equipo trabaja bajo una jerarquía muy pesada, donde hay un gerente y todas las decisiones las toma el gerente, las toma el jefe, y los equipos solo ejecutan, hay que cambiar. Hay que darle poder a las personas que están, digamos, poder en el sentido de empoderarlas para que también sus ideas suban hacia la gerencia y puedan enriquecer la toma de decisiones, que generen iniciativas en conjunto, que sustentadas en el uso de tecnología digital, esa es la base, la tecnología, ¿no? Sistematización y análisis de datos. Otra vez importante, los datos nos ayudan a contarnos una verdad, los datos me hablan mucho de mi cliente. Generan efectos económicos, sociales y valor para las personas. Las personas en general es mi cliente, mi usuario, mi proveedor, a todos aquellos que se ven impactados por lo que estoy haciendo. Existen múltiples definiciones de transformación digital. Cada empresa puede tener su propia definición de transformación digital, pero debemos entender algo. Necesitamos tener en cuenta tres puntos de lo que significa ser digitales. Ser digitales implica que mires nuevos negocios, que diseñes una mejor experiencia para tu cliente y que aprendas, desarrolles capacidades fundamentales distintas a las que hoy tienes en tu compañía. ¿Qué es nuevos negocios? ¿Qué es crear valor fuera de los límites? En el caso de Uber lo veíamos, ¿no? Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Ellos no nacieron para hacer eso. Ellos nacieron para, o digamos, cuando se crearon, nacieron para hacer el servicio de taxi, pero hoy van más allá. ¿Qué más? Crear valor en el proceso. A mi cliente actual, al que yo ya tengo, el que es mi cliente, el que me compra, ¿cómo le puedo ofrecer una mejor experiencia? ¿Cómo le puedo dar herramientas para que sea más útil? ¿Qué valor adicional le puedo generar para que él se quede conmigo? Esto es diseñar, y esto va de inicio a fin, no solamente es, voy a generar valor hasta que me compre y luego me olvido. ¿Cómo luego, después de que me compre, yo sigo generándole valor a esta persona? ¿Para qué? Para que obviamente me vuelva a comprar o me pueda recomendar. Y lo otro es, necesitamos desarrollar capacidades fundamentales en mi compañía. ¿Cuáles son esas capacidades fundamentales? Necesitamos empezar a pensar como una empresa ágil. Necesitamos tener una mentalidad de vamos a hacer las cosas de manera distinta. Vamos a probar, vamos a experimentar rápido. ¿Nos vamos a equivocar en el camino? Por supuesto que nos vamos a equivocar en el camino, pero nos vamos a equivocar en corto tiempo, con lo mínimo económicamente que se pueda gastar, pero también vamos a sacar
de estas hipótesis que se generan, vamos a sacar mucho valor, vamos a aprender y eso al final se termina convirtiendo en un nuevo servicio para nuestros clientes. ¿Qué más? Tecnología. Necesitamos un proceso de transformación digital, sí o sí se apalanca en tecnología digital. No existe transformación digital sin uso de tecnología. Y el apalancamiento en data, ¿no? Eso de todas maneras. Entonces, teniendo en consideración estos 3 puntos, nosotros estamos listos para empezar un proceso de transformación digital en una compañía. Mi pregunta ante eso es, ¿quiénes deben transformarse digitalmente? Empresas con más de 100 años, empresas con más de 50 años, empresas con más de 10 años, o depende de la empresa. ¿Qué piensan ustedes? Pueden dejar sus comentarios en el chat. La A, la B, la C, la D. ¿Quiénes deberían transformarse digitalmente en ese camino? De hecho, vemos que muchas empresas de más de 100 años se han transformado. Más de 50 también. Ustedes tienen muchos casos acá en Perú y a nivel mundial. Empresas de más de 10 años, ¿qué dicen? ¿Deberían o no deberían? ¿Qué me comentan ahí? ¿Las empresas deberían o no deberían transformarse? ¿De cuántos años? Bueno, les comento que depende, ¿sí? Depende mucho de la empresa. Hay empresas, sí, las bancas, por ejemplo, tiene más de 100 años y empezó a transformarse. Hay bancas de menos, de 30 años y ya se empezaron a transformar. Retails también. Pero va a depender mucho. Si una empresa muy joven nace 100% con procesos manuales, es necesario que empiece a transformarse digitalmente. Porque a la larga, la brecha, ¿se acuerdan del gráfico que acabamos de ver? La brecha entre su desarrollo y negocio y la tecnología va a ser aprovechada por otros negocios. Si yo soy muy tradicional, que no tiene nada de malo, o sea, esto hay que tener en cuenta, no es que esté mal no ser digital, simplemente tienes que tener en cuenta que tú vas a dejar una brecha que otras empresas van a venir a aprovechar. Y en algún momento, como ya ha pasado, ¿no? Vas a terminar no pudiendo competir y muriendo a la larga. Pero es una decisión tuya. Siempre va a ser una decisión de cada compañía. No se puede obligar a nadie a entrar en un proceso de transformación digital. Por eso es que muchas empresas no lo hacían hasta sin no verse afectadas por la crisis. Y recién los gerentes, los CEOs se han dado cuenta y dicen, no, sí necesito empezar este proceso de transformación, que hasta diciembre del año pasado no lo veían necesario. ¿Por qué? Porque ganaba. Yo de hecho tengo clientes que hasta el año pasado dicen, no, pero se me está yendo bien. Tengo mis tiendas físicas y la gente viene y me compra y estoy bien. No necesito. Cuando llegó el periodo de crisis y no tenían nada digital, no estaban preparados culturalmente, su gente tampoco estaba preparado para afrontar esto, es donde vieron y dijeron, caray, creo que sí debí empezar un proceso. O sea, no es que con el proceso hubieran afrontado mejor la crisis, pero ahora, y empezaron a decir, creo que ya estoy, es el momento de empezar este proceso de transformación, ¿por dónde empiezo? Y va a depender de cada compañía, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy tradicional para poder entenderlo, ¿sí? Esto es un ejemplo de un cliente. Una cadena de ópticas, 3 tiendas totalmente físicas, no tienen nada digital, es decir, físicamente emiten su factura, su boleta, todo regular, pero son tiendas físicas en 3 lugares, vamos a decirlo, todos están en Jesús María y uno en Los Olivos, ¿sí? ¿Cómo promocionan? Promocionan a través de los flyers que le entregan a la gente que pasa por ahí, cerca al lugar, o a través de internet, pues ofreciendo descuentos masivos, ¿no? Sale y descuento para todos, ¿no? Si me mandas esto, te doy un descuento. Ese es muy tradicional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que imagínense que no hubiera habido crisis y ellos siguen, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Ellos pueden seguir subsistiendo, pero ¿están perdiendo dinero? Sí.
Están perdiendo dinero que no lo saben. ¿Por qué? Porque ellos no están teniendo en este punto, no saben quién es su cliente, le están apuntando a todos, están disparándole a todo el que pase. Yo no sé si el que viene al lado y me recibe el volante realmente lo necesita. Yo no sé si al que estoy lanzando una publicidad masiva, golpeando y castigando el precio, que es lo que la mayoría de empresas tradicionales hacen, castigan el precio en vez de generar valor diferencial. Entonces, en este punto, lo que las empresas necesitan tener en cuenta justamente es esto, ¿no? Castigan el precio, hacen una publicidad general, no conocen a su cliente, no usan tecnología. Cuando vinieron y me dijeron, esta es nuestra realidad, claro, yo le pregunté, ya, ¿y quién es tu tipo de cliente? No basta con decir a aquella persona que tenga problemas con las medias a la vista, sino de dónde es tu cliente. Esas personas que ya te compraron por un año, así tu empresa tiene un año, imaginemos que tiene un año, ellos tienen como 12, pero imagina que tu empresa tiene un año. Y tú dices, sí, me han comprado un año, ya, a ver, dime, ¿de qué lugares te han comprado más? ¿De qué sector económico son esas personas? ¿Dónde viven? ¿De qué edad son? ¿Cómo las has perfilado? ¿Te han vuelto a comprar o no te han vuelto a comprar? Además, ¿has investigado ese cliente qué otros servicios adquiere? ¿Tiene EPS? ¿Está en el seguro? Etcétera. No, no lo conoces. No sabes a quién le estás ofreciendo. ¿Cómo no lo conoces? Porque no usas tecnología. No tienes un sistema donde guardar esa información. Si por ahí la has tenido en alguna ficha que queda, que te hacen llenar algunas fichas, ¿no? En algunos lugares, te hacen llenar esas fichas que quedan ahumadas en algún lugar y que a veces esa información valiosa nunca se toma en cuenta para tomar medidas estratégicas para la empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en ese punto? Vamos a pensar en lo mismo. ¿Se acuerdan? Esta óptica, ¿qué es lo que pasa? Necesita transformarse, necesita cambiar, necesita ver qué puede hacer, qué puede hacer. En ese punto dice, ok, necesitamos crear valor fuera de los límites. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si nosotros como óptica, que somos pequeñas porque sea una, sea tres, pero la persona que está a la cabeza tiene claro el proceso de transformación y dice, ¿qué pasa si nos convertimos en una plataforma? ¿No? ¿Qué significa ser una plataforma? Es decir, nos convertimos tipo Uber. Somos un bypass para otras ópticas con clientes. No solo estamos nosotros dentro de mi e-commerce, dentro de mi página web, donde se puedan vender, sino asocio más empresas que están en el mismo problema que yo hoy, ¿sí? Que tienen el mismo problema, literalmente, no están vendiendo porque estamos en periodo de crisis, ¿no? ¿Qué pasa si las asocio en una plataforma que yo creo y gano por la comisión, por los servicios, por lo que ellos generen? Me convierto en un bypass. No nací para ser una plataforma, pero estoy pensando qué podría hacer. Estoy saliéndome más allá de mis límites de óptica, de que yo solamente tomo medidas y pongo lentes. ¿Qué más? Estos son ideas, ¿sí? ¿Qué más? Necesito entender quién es mi cliente. Mi cliente hoy tiene un problema de que no quiere ir a algún lugar porque tiene miedo a contagiarse. Listo, entonces, ¿qué tal si le hacemos medidas en su casa? Pero además, aprovecho y digo, hoy la mayoría está haciendo clases en línea, los niños, los adultos. Es muy probable que se haya aumentado, es muy probable, obviamente los que saben más de esto, porque también me lo dijeron, se haya aumentado la medida de los niños. Y los adultos no quieren llevar a los niños a los centros, entonces ofrecemos un paquete adulto-niño. Vamos a probar. Vamos a conocer a mi cliente. Justamente esta parte de experiencia al cliente es conocer quién es tu nuevo cliente. Es identificar quién podría ser para luego llevarlo y probarlo con el mercado para ver si esto es real o no. ¿Y cómo lo pruebo? A través de hipótesis, que es la parte de nuevas capacidades. Creo una hipótesis
¿Qué es esto? Ya sea una plataforma, ya sea los carros, el llevarle el pie de tu cita, ¿no? Y vamos a tu casa y te tomamos la medida. Es una hipótesis. Puedo probar si funciona, excelente, y si no funciona, vuelvo a crear otra hipótesis, pero ya validé que ese no es mi cliente, que mi cliente quiere otra cosa. Voy a aprender de esa hipótesis qué cosa es lo que mi cliente quiere. Para eso me apoyo en la tecnología. Y esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de actuar, porque el punto de la nueva capacidad implica que la empresa que antes hacía su plan de 1 año, de 3 años, cambie a planes más cortos, cambie a probar experimento, y, me equivoco, sí, obviamente, o mejoro y sigo, pero me equivoco rápidamente. Ese es el cambio de la transformación digital en sí. No implica hacer algo que me tome mucho tiempo. Implica cómo puedo constantemente estar innovando, sobre todo en empresas pequeñas y medianas. Y del aprendizaje yo puedo decir, oye, pero mejor hago un carro, instalo todo dentro de un carro, dentro de una combi, que vaya haciendo recorridos por ciertos lugares para brindar justamente ese tipo de servicio. Voy experimentando. Ese es el proceso que vivimos en una transformación. Para grandes industrias, obviamente, esto es mucho más complejo en el sentido de que hablamos de 15.000, 20.000 personas trabajando en un banco, por lo tanto, un proceso de transformación toma más tiempo, implica cambiar grandes áreas tradicionales, pero la base sigue siendo la misma. ¿Cómo creo valores fuera? ¿Cómo conozco a mi cliente y le doy una mejor experiencia? ¿Y cómo genero nuevas capacidades de forma rápida? Entonces, les pediría que si hay preguntas, de hecho acá hay una, solo he visto una, que ahorita vamos a contestar. Si vayan poniendo sus preguntas, por favor, para poder resolverlas. Si tienen algún caso, también eso va a ayudar para poder desarrollarlo. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que debemos aprender? Hay 5 cosas que una empresa de todas maneras debe considerar. Y este es el cambio de mentalidad que traen, que cuesta. Lo más difícil cuando una empresa empieza su proceso de transformación es aceptar la incertidumbre. ¿Qué significa? No voy a estar seguro que lo que haga traiga resultados sí o sí, digamos, o por lo menos los que yo espero. No puedo predecirlo, porque estamos experimentando. Que un gerente tenga claro esta parte es bastante difícil. Por eso es que no solamente tiene que ver con tecnología, no solamente es compro la tecnología, la instalo en mi empresa y listo. Falso. La tecnología es el medio para el fin. Primero me siento a ver, primero veo cuál va a ser mi estrategia, qué implica hacer esa estrategia, implica que la gente se tenga que capacitar, implica que tenga que adquirir nueva tecnología, sí, pero también me implica, necesito con esto que voy a hacer capacitar a mi gente, necesito que mi gente piense de manera distinta, necesito que se responda de forma distinta, sí. Entonces, uno de los puntos es acepto la incertidumbre. El otro punto es que empecemos a liderar más que dar órdenes. En un proceso de transformación es mucho más rico que las personas puedan dar opiniones, sobre todo aquellas que están más cerca a mi cliente, y yo tener la capacidad como gerente, como CEO, como líder, de escucharlas. Las grandes ideas no nacen siempre de los CEOs, nacen de una combinación de profesionales que están en toda la cadena. Entonces necesito aprender a liderar.
Acá no es quién hace la idea, quién tuvo la idea brillante. Acá es cómo la compañía puede sobresalir, generar mayores ingresos, cómo puede servir mejor. No es Juan o Pedro el nombre que debe sobresalir, es la empresa. Y esto implica desprenderse de los grandes egos. Justamente las empresas que no han querido en su momento entrar en proceso de transformación digital es por eso, porque todas las decisiones las quieren tomar ellos, de todo lo que pase. Tercer punto, ejecutar, medir y corregir rápido, en periodos cortos. No voy a hacer un plan a 3 años, un plan a 1 año si soy una empresa pequeña. Hipótesis. Tengo una entrevista con Pedro Mon, director de Platanitos, que creo que también estuvo dando una entrevista para la Municipalidad de Lima, y en donde hablábamos cómo Platanitos ha pasado de vender zapatos a vender todo hoy en su e-commerce. Y ellos dicen, claro, nosotros no tenemos un plan. Perdón. Nosotros tenemos un plan de 1 año. Trabajamos en base a hipótesis. Hago una hipótesis, la ejecuto, mido para ver si funciona, corrijo lo que debo corregir, si está bien, y continúo. Y si no, la desecho y vuelvo a crear otra hipótesis. Pasa lo mismo con los diferentes sectores. Si eres una empresa pequeña, esto es mucho más rápido. Los tiempos son mucho más cortos. Pero necesitamos tener claro que siempre toda hipótesis necesito medirla. Y la medición está, o sea, primero creo mi estrategia, que es la hipótesis, ahí defino cómo voy a medirla, la ejecuto y digo cómo me fue. Ya, sí, está bien, sí, corrijo y sigo. Necesitamos tener al cliente de la mano. ¿Qué significa? Lo siento en mi mesa, le pongo al centro, estoy todo el tiempo pensando en el cliente, escuchándolo desde los diferentes puntos, desde la persona que atiende, desde las redes sociales, desde los diferentes canales que tengan interacción con mi cliente. El uso de los chatbots, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco que empezaron todo el mundo a tener chatbots. El chatbot de hecho, es una buena herramienta que te permite conectar con tu cliente, ¿no? Entras, tú a través de preguntas y respuestas, te va guiando, ya sea en los procesos de compra o ayuda en lo que tengas. Pero lo importante de un chatbot no solamente es que responda a preguntas preestablecidas, sino que aprenda. Y diga, mira, Juan me compra todos los jueves pizza familiar de tal sabor. ¿Por qué? Porque esa información, ya sea automatizada, o sea que alguien tome la decisión, puede decir, ¿por qué no le ofrecemos solamente a Juan? Y ahí viene todo justamente el cuánto conoce a tu cliente, que puedas dar campañas personalizadas. ¿Por qué no le ofrecemos a Juan un porcentaje de descuento si compra 2 pizzas y no una? ¿O por qué no, para engancharlo mejor, le doy un 2x1 específico en esa pizza que a él le gusta tanto? ¿O por qué no le doy una campaña con tales características? Y esto implica estar abiertos a que nos vamos a equivocar de todas maneras. De todas maneras nos vamos a equivocar. Tiene que ver mucho con liderar, tiene que ver mucho con aceptar la incertidumbre, tiene que ver mucho con que, sí, a veces lo que nosotros lancemos el cliente no lo va a querer, no le va a prestar valor, o lo que yo pensé que era, el cliente no. Listo, es un error, aprendemos y volvemos. Seguimos. Equivocarse no es tan mal, no es algo que debamos castigar. Está bien equivocarnos. El punto es cómo tomamos la equivocación, porque si yo me equivoco una vez, aprendo y corrijo, genial. Pero si me equivoco 3 veces en lo mismo, esto ya no es un error. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué entendemos por error? No está mal errar. Seguir en el error sí.
Entonces, estos 5 puntos, que son aspectos bases de una transformación, es algo que debemos tener en cuenta. Cualquier empresa puede hacerlo. Esto pasa desde la mediana, de la pequeña, la grande, la multimillonaria, la transnacional, etcétera. Pasan por estos procesos de transformación. Entonces, ahora sí, voy a responder algunas preguntas que me han dejado por aquí. Dice, se supone que las empresas con más tiempo están en constante transformación. Se supone, bueno, no hay supuestos, empresas con más tiempo no están en constante transformación. De hecho, si tienen depende mucho del líder. Las empresas, yo enero de este año, conversaba con un gerente de una empresa muy grande, que tiene más de 25 años, que no se han transformado nada, siguen iguales desde ese proceso. De hecho, han adquirido tecnología, pero no ha habido transformación. Acuérdense que para haber transformación tienen que tener esos 3 puntos, ¿no? Un nuevo modelo de negocio, tienen que tener una experiencia de cliente distinta y apoyo en tecnología. Y él decía, nosotros nunca nos equivocamos, nunca. Y es perfecto, pero no innovan, no desarrollan nuevas cosas, porque nunca te equivocas. No estás abierto a equivocarte, estás buscando siempre la seguridad, no vas a innovar. Y vemos muchas empresas así, las industrias de tejido o lo de fábrica de ropas, ¿no? Siempre hacen lo mismo, lo hacen lo mismo, lo hacen lo mismo. Eso significa que están en un proceso de transformación. Comprar un software no es entrar en un proceso de transformación. Si culturalmente lo sigues manejando de la misma forma y tradicionalmente sigues vendiendo lo mismo. ¿Qué más? Dice, ¿cómo nos transformamos en la era digital si en Puno los pobres niños, debe ser creo, o millos, dice, ni internet tienen que subir a los cerros para captar señal, transmitir el programa aprendiendo en casa, está bien, pero en esta pandemia son pocos los que pueden acceder a tecnología. Entonces, ¿cómo nos transformamos si la educación es la base del desarrollo de un país? Dice. Acá ahora hablamos de transformación de empresas. Ojo, de hecho el gobierno tiene que pasar por un proceso de transformación. Lo que acabas tú de comentar es un proceso de transformación del gobierno, que es una tarea que le toca definitivamente hacer. Pero a nivel empresarial, pues las empresas necesitan empezar a transformarse. O sea, ya el gobierno, recién el año pasado, es cierto, ha empezado un proceso de transformación, está abierto, de hecho pueden entrar a la PCM, hay invitación para que puedan participar de las sesiones de que la PCM tiene un área de transformación digital, que es lo que están recolectando información de diferentes líderes, referentes y toda aquella persona que de apoyo de cómo puede el Perú transformarse, cómo tiene que cambiar sus leyes, por qué proceso debe iniciar. Es cierto que ha estado más pausado durante ese tiempo. Yo participé en febrero o marzo de este año, se dio la primera convocatoria para que todos aquellos que habían ya tenido alguna experiencia en transformación digital puedan sumarle al gobierno. Ahora en junio, el 16, en unos días, va a ser la siguiente convocatoria para poder seguir llevando ideas de cómo el Perú pueda transformarse digitalmente, cómo pueden cambiar las cosas. Entonces ustedes pueden entrar, si tienen ideas, sumar, hacer sus consultas, está abierto para todos los peruanos. El gobierno tiene, sí, está en un proceso que debe. A nivel gobierno, es otra, o sea, la base es la misma, pero tiene que hacerse. Así que ahí pues la educación es la base del desarrollo de un país, sí, efectivamente. Pero la educación, cuando, cuando eres, digamos, escolar, sí, pero ya cuando eres adulto hay muchísima información, hay este tipo de charlas, hay formas que te puedes acercar a adquirir más información que puedan ayudarte a acelerar algunos procesos. Las ópticas pequeñas no pueden darse el lujo de equivocarse mucho. Es que depende, ¿qué es equivocarse? Ahí justamente hay un miedo a equivocarnos.
¿Qué es equivocarnos? Lo que tienes que tener en cuenta es quién es tu cliente, qué quieres hacer y con cuánto económicamente. Si no te equivocas, si no, mejor dicho, si, no es que pienses en que te vas a equivocar, piensa en que vas a tener una hipótesis y vas a probar en el mercado. Que puedes equivocarte, sí, pero puede que no te equivoques. Lo que tienes que saber y tener en cuenta es primero sentarte a ver qué voy a hacer. ¿Cómo estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo están mis números? ¿Qué he hecho hasta ahora para poder con eso planificar algo y hacer? Pero rápido. No esperar a que pase un tiempo. No esperar a que tengo que comprar la tecnología de punta para que esto funcione. Las hipótesis se prueban. Muchas veces, a veces sin tecnología cuando las probamos. O sea, sin adquirir una tecnología de paga. Y luego cuando funcionan, recién hacemos lo siguiente, el siguiente paso. ¿Qué más? Dice, ¿qué debo tener en cuenta para no fracasar en un emprendimiento? Pues depende, Lili. Depende, o sea, ¿qué debes tener en cuenta para no fracasar en tu emprendimiento? Primero, tengo una estrategia, que es lo que la gente no tiene. Luego de la estrategia, pues, ¿qué significa tener una estrategia? La estrategia implica que tengas un plan muy corto, pero con indicadores que es lo que tú esperas, ¿no? Esto implica que sepas, que tengas definido a tu cliente. La definición de tu cliente es la base de todo, porque es al final a quien tú le vas a vender. Es al final a quien tú le vas a ofrecer un valor distinto. En los emprendimientos, a diferencia de una empresa que tiene que cambiar o transformarse, acá estás empezando de cero. Entonces, al empezar de cero, sí te puedes permitir crear varias hipótesis en función a los tipos de clientes a los que tú vas a ir. Lo que sí tienes que tener en cuenta es esto. ¿Qué esperas lograr? Definir bien a tu cliente y cómo el cliente percibe el valor. Todo el mundo ha ido al e-commerce hoy. Todo el mundo ya tiene su página web y vende. ¿Y qué está pasando? No está vendiendo. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es tratar de llevar su negocio tradicional a la web, siendo lo mismo. No le ha agregado valor, no ha identificado si su cliente compra por la web o no compra por la web y por qué me compraría a mí y no al vecino que tiene lo mismo que yo, ofrece lo mismo que yo. El precio no es un valor diferencial en este punto. O sea, si compites por precio, pierdes. Porque siempre va a haber alguien que venda más barato que tú. Siempre. Lo que tienes que ver es cómo yo le genero valor, algo que el otro no hace, o lo hago de forma distinta. Le doy la información en su mano, lo tiene en un aplicativo, lo tiene en su correo, le doy algo que el otro no le da. Por eso es interesante saber cómo mi cliente percibe valor. Para los que estamos en banca vemos, ¿no? ¿Qué es valor? O sea, si yo tengo todas las transacciones lo puedo hacer a través de un aplicativo desde mi celular y no tengo que ir para nada al banco, genial. Yo me quedo con ese banco. Por eso nacieron los bancos 100% digitales, que no hay todavía en el Perú, pero ya tienen un par de años en Brasil y en Argentina, donde no tienes que ir al banco para nada. Y la gente, hay cola para entrar en esos bancos. Estás en lista de espera. ¿Por qué? Porque primero, no hay un banco físico, sabes que nunca vas a tener en un banco. Segundo, te ofrecen, al ser 100% digital, te ofrecen tasas más bajas que los demás bancos. Entonces, esto te hace más competitivo, un valor totalmente distinto, la gente se quiere migrar, ya ahorita están en cola, y con la crisis más, en Brasil y Argentina. Han crecido exponencialmente. Ha identificado su cliente. No es para todos. El error de las empresas es creer que yo le voy a vender a todo el mundo. Tú no le puedes vender a todo el mundo, a toda Lima, a toda Perú, a todo Jesús María, a todo mi distrito. No le puedes vender a todos.
Tienes que identificar cuál es el nicho al que le vas a vender ese servicio específico. Por ejemplo, ellos han identificado claramente, su nicho son personas que son digitales, tienen un celular y que sus transacciones todo el tiempo lo hacen a través del celular. Pero ¿qué pasa? Hay personas también que prefieren ir al banco, se sienten más seguras yendo a un banco. Personas mayores. O a las personas que les gusta ir a un supermercado a comprar o a elegir sus cosas. Ese es otro tipo de cliente. Si yo lo quiero volver 100% digital, no, ese no es mi cliente. No va a servir para ellos ese servicio. Por eso es importante ver a quién le vas a vender. Otra pregunta dice, sobre la transformación digital en el gobierno, ¿es un riesgo? ¿Existe alguna hoja de ruta? Cada empresa, cada gobierno crea su propia hoja de ruta. Riesgos, depende, siempre hay riesgos. Siempre. Pero necesitas crear tu propia hoja de ruta. ¿Qué significa? Necesito saber cómo estoy yo como empresa, qué es lo que quiero lograr, en cuánto tiempo quiero lograrlo y qué es lo que implica toda la capacidad, todas las personas, el presupuesto que esto implica hacer. La cantidad de leyes que haya que modificar a nivel de gobierno, la cantidad de entidades que debo, con las que tengo que hacer alianzas para que esto también se dé, de quién me voy a apalancar para hacer estos cambios, cuál es la tecnología que se va a usar, cómo se va a reportar, la seguridad, etcétera. No hay ejemplos de gobiernos que definitivamente ya están transformados o están en este proceso de transformación, pero no va a funcionar. No podemos hacer un copiar y pegar, porque ellos tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra. Porque la forma en que ellos trabajan es totalmente distinto. El gobierno tendrá que evaluar, tengo muchos tipos de cliente, que son los usuarios al final, que son los tipos de peruanos, cómo los voy a abarcar, en cuántas fases, a quién primero voy a atender, qué sector es el primero que voy a trabajar, luego cuáles van a ser los siguientes, para poder luego de X tiempo, años, poder abarcar a la gran mayoría. Pero no es que en una, y esto pasa con las empresas, el peor error es que decir ya, voy a hacer algo que para todos va a funcionar, no. Tienes que buscar cuál es ese sector al que vas a empezar a trabajar. Y luego de un tiempo, viendo los resultados, ampliarás un poco más. Y luego un poco más, y luego un poco más. Esto es porque es grande, ¿no? En empresas grandes o gobiernos. ¿Qué más? Dice, para iniciar un proceso de transformación, ¿debo incluirlo como parte de mi presupuesto de cada ejercicio? Sí. Más que el presupuesto, digamos, tú haces, depende de una empresa tiene dos fuentes, área de, déjame ver si no tengo lápiz. Tiene dos partes, una que tiene que ver con la estrategia tradicional que puede ser una compañía o una estrategia digital y una estrategia digital. Entonces tú tienes que evaluar en ese punto cuál es, con qué presupuesto cuentas. Una compañía generalmente tiene un presupuesto para operar. Tiene un presupuesto para crecer y algunas tienen un presupuesto para innovar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de empresas tradicionales? Un poco respondiendo a tu pregunta. Cada sol o cada dólar o cada X de la moneda que entra se va solo para operar. Mi operación diaria, la cantidad de personal que tengo, los servicios tradicionales que ofrezco, se lo lleva a la operación. Generalmente es entre el 60 y el 80%. La diferencia, si hay diferencia, porque puede ser mayor, en Perú se ha llegado hasta 90% solamente para operar, las empresas que viven del día a día, ¿no? Lo que sobra podría invertirlo para crecer, que debería ser entre el 20 y el 10%. ¿Qué significa crecer? Significa, de lo que ya hago, hoy vendo zapatos de cuero, voy a hacer carteras de cuero ahora.
es crecimiento. O hoy vendo zapatos de cuero en Lima, voy a llevar los zapatos de cuero a vender a Cusco, crecimiento. O los voy a vender por un e-commerce, crecimiento. Es decir, sigo el mismo negocio, solo que voy a ampliar, pero el mismo negocio. Si es que me sobra plata, va a la innovación. ¿Sí? Si es que sobra, ese porcentaje X que sobra, voy a innovar. ¿Qué quiere decir? Voy a ver qué otros mercados, cosas nuevas, distintas tengo para probar, para experimentar, para arriesgar. Entonces sí tengo que tener claro las finanzas. Esto es una empresa pequeña o grande. Los números me van a contar la verdad. Puedo empezar mi proceso de transformación solamente mejorando, porque si esto es muy grande, respondo a tu pregunta, a ver, el nombre, respondo a tu pregunta, Roger. Sí, Roger, perdón, Luna, si ese presupuesto es muy grande, lo más probable es que lo primero que tengo que hacer es eficiente. Obviamente, y pasar por un proceso de transformación para ser eficiente. Implica qué cambios a nivel de cultura necesito para ser más eficiente, implica que qué tecnología puedo hacer para ser más eficiente, implica qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que hacer más. Si veo que me sobra dinero, entonces puedo, además de ser eficiente, pensar en crecer. Y para eso también necesito una cultura, y para eso también necesito tecnología. Y si ya me sobra más dinero, entonces me voy a la innovación. Hago las tres cosas. Pero cada compañía necesita conocer esto y decir por dónde empiezo. Empiezo por trabajar mi operación primero, empiezo por trabajar mi operación y a la vez buscar nuevos mercados, crecer, o empiezo por los tres. Pero algo sí que tenemos que tener en cuenta, la parte de innovación no siempre genera, primero, no genera retorno inmediato, y lo otro es que pues se puede perder. Por eso es que decimos que, claro, por eso es lo que te sobra se va a innovación. El presupuesto extra voy a innovar. En empresas pequeñas esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo innovar con un presupuesto muy, muy pequeño, ¿no? Que me puede generar resultados, que pueden ser hipótesis, obviamente. Esto es no siempre, ojo, no siempre. O sea, tengo que tener en cuenta en la mente que no siempre va a pasar esto. O sea, es decir, que a veces voy a perder y que a veces, pues, no me va a generar un retorno inmediato. Me arriesgo. El factor en la innovación es el riesgo. Acepto el riesgo. Que puede que innovando salgan las cosas geniales, se acelere, crezca. Sí, por supuesto que sí. Pero puede que no. Por eso es como que vamos a jugar con, entre comillas, vamos a jugar con lo que me sobra, con lo que no afectaría mi operación, con lo que ese dinero que no me va a parar el seguir operando. Listo, ¿qué más? Dice, una empresa ya bien formada no puede ir a perder siempre, siempre va a más. ¿Qué pasa con la transformación de estas empresas que tienen ese pensamiento? Bueno, es que es justamente, si no aceptas, si no aceptas de que necesitas equivocarte, si no aceptas que vas a pasar por un proceso de experimentación, si no estás abierto al error, pues no vas a innovar, seguramente no vas a crecer, seguramente vas a estar en un proceso estable que va a durar X tiempo, pero acuérdate esta pantallita de aquí, siempre van a venir empresas que te van a tumbar el negocio. Si no es hoy, mañana, en los siguientes años. Y muchas veces puede ser tu competidor de al lado. Hubiéramos creído eso de los bancos, y los bancos han sido los primeros en transformarse. Hoy lo están siendo los retails, las aseguradoras, los operadores logísticos, empresas de sectores muy pesados. La minería ha empezado el proceso de transformación digital. Oye, pero ¿por qué la minería? ¿Con quién compiten? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que necesitan cambiar, que el mercado está cambiando, necesitan aprovechar tecnología. Si no, se van a ir desfasando. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, me pueden seguir en las redes sociales, Giovanna Chuquino, en LinkedIn, en Facebook.
de hecho, buscar en Airwise para poder ver, poder contestar todas esas dudas o consultas que no han podido ser respondidas aquí, pero de mi parte, encantadísima de poder ayudarlos. Sí, hay varias preguntas interesantes. Voy a tratar de buscarlas, pero por favor, si me escriben directo al LinkedIn, sobre todo, que es una red en las que estoy más, y en Facebook también, Giovanna Chuquino, por ahí me dejan las consultas, encantada de poder apoyarlos y responder en lo que yo pueda hacer. Así que muchas gracias, ya nos estamos viendo. Hasta luego.